Puedas sentarte. Gracias a los músicos. Y quiero que puedas acompañarme allí con tu Biblia, con la palabra en el libro de Josué, capítulo 3. Vamos a leer allí lo que nos habla el Señor. Me encanta el libro de Josué, me encanta leer lo que Dios hizo a través de su vida. Él fue el sucesor de Moisés y quien el Señor usó para que el pueblo de Israel pudiera llegar a la tierra prometida. Luego de 40 años de estar ahí dando vueltas en el desierto, es Josué quien lleva a esa nueva generación a poder ver lo que Dios le había prometido a Moisés. Y leía esta palabra el otro día y me reía sola porque me gusta tanto lo que dice y me parece tan de película que yo leía el texto y me lo imaginaba con música de superhéroes, como esa música que va medio en aumento, que genera esa adrenalina, como de qué va a pasar, ¿no? Y me lo imaginaba como con esa música, ¿no? Yo lo leía, no tenía nada alrededor que estuviera sonando, pero en mi mente este relato sonaba así como hollywoodense y como con ese tinte medio heroico, ¿no? Y quiero que puedas leer junto conmigo lo que dice la palabra. Josué capítulo 3, versículo 1. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó como en seco. Dice que se ahogaron, que pasaron como en seco. ¿Qué historia más maravillosa? Qué relato tremendo, ¿no? Como decíamos,
Josué, quien sucede a Moisés, fue el encargado de terminar la tarea que Moisés había empezado. Entonces, había llegado el momento, unos capítulos antes, vemos cómo Moisés muere y es Josué quien toma la posta, por decirlo de alguna manera, y continúa con la tarea. Y estaban allí a muy poco del cumplimiento de la promesa. Los israelitas estaban camino hacia su libertad, estaban camino hacia un nuevo tiempo. No era una mudanza, no era como cuando uno dice me mudo de barrio, me mudo de ciudad, me mudo de país, bueno, elijo irme a otro lugar. Lo de ellos era mucho más profundo, no era simplemente dejar de vivir en un lugar para vivir en otro. Era un tiempo nuevo, era una realidad nueva. Como decía, era la puerta de entrada a su propia libertad. Ellos habían sido esclavos en Egipto y el Señor los estaba sacando de esa esclavitud para llevarlos a un lugar mejor. Y tenían esta promesa de que cada lugar que pisara la planta de sus pies iba a ser suyo. Entonces Josué dirige al pueblo y los hace sentarse a la orilla del río Jordán durante 2 días y le da indicaciones de qué era lo que tenían que hacer. Entonces dice que los sacerdotes iban a tomar el arca, que sabemos que el arca simboliza la presencia de Dios, y le dice, el pueblo tiene que empezar a marchar cuando el arca vaya delante. Y tienen que estar a distancia para poder verla, para poder seguirla, para no perderla de vista. No era que el arca iba y ellos podían adelantarse, pasarle por el costadito. El arca necesitaba ir por delante y todo el pueblo iba caminando atrás. Hablamos de 3 millones de personas al menos, muchísima gente, imagínense. Y dice que cuando los sacerdotes pusieran un pie en ese río, ¿qué iba a pasar? Se iba a abrir. ¿Se pueden imaginar esa escena? ¿Se pueden imaginar esa situación? Ir al río de la Plata y que de pronto se abran 2. Tremendo. Y dice que también le dijo que tenía que elegir a 12 personas, una que representara cada tribu y que tenían que tomar piedras. ¿Por qué? Unos capítulos después, esto me parece fabuloso, tenían que tomar piedras porque después iban a construir como una especie de monumento que iba a quedar ahí para perpetuar ese paso del pueblo de Israel por el río Jordán. Era para que las generaciones siguientes supieran y tuvieran bien presente qué era lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel había logrado cruzar ese río para llegar a la tierra prometida. Y sabemos que cuando hablamos de Canaán siempre nos referimos a este lugar, ¿no?, de la promesa, a eso que quizás Dios nos ha hablado y que queremos alcanzar, eso que viene por delante, eso que quizás Dios en algún momento, en alguna etapa o temporada de tu vida te prometió y dijo que iba a hacer con vos. Y en estos días esta palabra estuvo como ministrando mucho mi corazón, porque entiendo que esto un poco nos representa a nosotros, ¿no? Y nuestro caminar en la vida. Todos en algún momento de la vida hemos pasado, pasamos o pasaremos por un río Jordán, ¿no? No había manera posible de que por medios naturales estas personas cruzaran ese río. Ellos necesitaban pasar de un punto A un punto B. Hoy por hoy eso lo podríamos hacer a través de un puente, lo podríamos hacer en avión, lo podríamos hacer en barco, pero en ese momento no tenían los medios que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo iban a pasar? ¿Nadando? Y no, probablemente a los 10 minutos ya iban a quedar ahí, ¿no? En el intento. Entonces, la única manera en la que el pueblo podía pasar de un lado al otro era mediante la presencia de Dios. Y sabemos que Dios les había dado esta promesa de que ellos iban a llegar a esa tierra. Había una promesa que había sido dada hacía muchísimo tiempo y había una reconfirmación de parte de Dios de que ahora, a través de la vida de Josué, el pueblo iba a llegar a ese lugar.
Y probablemente me imagino al pueblo de Israel esos 2 días previos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque ellos no se imaginaban lo que iba a pasar. Ellos decían, bueno, Josué nos dirá cómo seguir, yo no tengo ni idea, pero me imagino esos 2 días previos al gran momento, a todos preguntándose qué iba a pasar, cómo iba a ser, qué era lo que iba a ocurrir, cómo iban a pasar de un lugar al otro, ¿no? Y sin embargo ellos vieron la fidelidad de Dios. Y eso es lo que me encanta de esta historia. Cómo lo sobrenatural toma control de lo natural. Y Dios me hablaba acerca de esto, ¿no? De cuál es esa área, cuál es ese Jordán que tenés que estar cruzando o que quizás estás queriendo atravesar en este tiempo. ¿Qué es eso que Dios te ha hablado? Aquella situación o aquella área de tu vida en la que necesitas tener una conquista. Y quizás estás ahí, ¿no? Como el pueblo de Israel, a las puertas. Tal vez decís, he visto la provisión de Dios a lo largo de mi vida, he visto su mano extendida sobre mí, he visto cómo Él me ha provisto de todo lo que he necesitado, pero siento que aún falta algo, siento que estoy como en proceso, pero todavía no estoy llegando, ¿no? Y Dios me hablaba acerca de 2 cosas que podía resaltar en esta historia y que creo que son claves para nuestra vida. ¿Hay áreas de tu vida o alguna situación en la que estés necesitando quizás conquistar? Que digas, no sé, tal vez es en mi familia, tal vez es en mi vida personal, en lo espiritual, en lo emocional, en lo financiero, en mi ministerio, en el llamado que Dios me dio para mí. No sé, hay alguien que quizás diga, tengo áreas de mi vida que todavía no he podido conquistar y sé que quiero hacerlo, sé que Dios está conmigo. Bueno, yo quiero que sepas que como Dios abrió ese río para que ellos puedan cruzar, también lo va a hacer con tu vida y con la mía. Amén. Que como lo sobrenatural se abrió para el pueblo de Israel, también Dios va a abrir camino para que vos puedas llegar a esos lugares que Él ya preparó de antemano para vos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Cuando vemos algo que me llama mucho la atención es que cuando leemos el libro de Josué no encontramos un pueblo quejoso, como le pasó a Moisés. Que el pueblo se le quejaba y hacían cualquiera. Se ve que esta nueva generación venía un poco más deconstruida, ¿no? Porque recordemos que estuvieron 40 años. Pasaron cosas en los 40 años, ¿no? Entonces se habían sumado gente. Y era otra realidad, era otro momento. Y me encanta eso, ¿no? Que ellos, no leemos en el libro de Josué que ellos se quejaran, de que dudaran de lo que Josué estaba haciendo, sino que dependieron pura y exclusivamente de lo que Dios quería hacer. Y quiero rápidamente mencionarte 2 cosas que considero que son claves. Vemos que en el relato la palabra dice que tenían esta indicación de seguir el arca, de que el pueblo no podía moverse hasta que el arca estuviera en marcha y que tenían que dejar una distancia prudencial para poder verla. Y yo quiero que sepas que si hay áreas de tu vida en las que necesitas conquistar, si hay áreas de tu vida en las que estás buscando tener una victoria, es fundamental que la presencia de Dios vaya por delante, que la presencia de Dios sea quien guíe cada uno de tus pasos. Porque lo más fácil siempre es decir, voy a sacar a Dios de la ecuación y voy a tratar a través de mis propios medios de poder llegar a eso que quiero, a eso que estoy anhelando. Pero esa es la peor decisión que podemos tomar. Cuando quitamos a Dios del centro, cuando quitamos a Dios del foco de nuestra vida, nos damos cuenta que probablemente vamos a errar, vamos a fallar, vamos a equivocarnos o tal vez lleguemos, pero retrasemos ese cumplimiento. Entonces creo que como hijos de Dios necesitamos saber y reconocer que Dios necesita ser parte de cada uno de nuestros pasos. El arca
simbolizaba que Dios estaba con ellos, que Dios no los había dejado, que Dios seguía estando con ellos, acompañándolos y guiándolos. Ese arca era un recordatorio de que el Señor estaba ahí. Y Dios es quien va a cruzar con vos el Jordán que necesites cruzar. Y necesitas tenerlo presente. Necesitas recordar esta verdad cada día de tu vida. Que en el momento en el que nosotros decidimos, porque no es una emoción, es una decisión, en el momento en el que decidimos poner el arca delante nuestro y poner su presencia delante nuestro, ya nunca más vamos a estar solos. Si el arca hubiera salido de ese río, probablemente de manera automática, el lago hubiera hecho y otra vez se hubiera cerrado todo y hubieran quedado todos ahí ahogados a lo Titanic, ¿no? Me imagino esa escena catastrófica. Pero lo que hizo posible ese cruce, ese paso, fue la presencia de Dios. Y hay cosas, hay áreas en nuestra vida que solamente van a poder ser conquistadas si ponemos la presencia de Dios por delante. Hay sueños que vienen de parte del corazón de Dios, que de manera humana, terrenal y natural no podríamos cumplirlas. Y no quiero con esto darte un mensaje desmotivante o decirte no sos suficiente, pero necesitamos el poder de Dios de manera activa en nosotros. Necesitamos decir, Señor, yo quiero que vos seas quien guíe cada uno de mis pasos. Entonces, el foco de nuestra vida necesita estar en Dios. A veces tenemos más energía en ver el Jordán que necesitamos cruzar que ver la presencia de Dios. A veces estamos más enfocados en las circunstancias, en lo difícil que parece, en lo imposible que resulta, que ver el poder de Dios obrando. A veces decimos, no, pero mirá esta situación, yo la verdad es que esperaba que Dios obrara de otra manera, yo esperaba que Dios me proveyera, que Dios hiciera esto, que Dios hiciera lo otro, y mirá cómo estoy, mirá lo que está pasando, mirá lo que me toca vivir. Dejá de enfocarte en el Jordán y empezá a enfocar tu mirada en el arca. Empezá a enfocar tu mirada en la presencia de Dios. Empezá a enfocar tu mirada en aquel que guía tus pasos, en aquel que va por delante, porque no estás solo. No estoy sola. Y esa es una gran verdad. Esa es una verdad que nos tiene que animar, que nos tiene que alentar, que tiene que levantar nuestra cabeza, darnos seguridad de saber que cada paso que demos no va a ser un paso en falso, sino que va a ser un paso con propósito, porque estamos acercándonos a lo que Dios tiene. Y eso es maravilloso. Entonces, si aún hay áreas de tu vida que no están conquistadas, si quizás hay alguna promesa, alguna palabra de Dios que estás esperando que se cumpla, la pregunta es, ¿estás mirando el Jordán o estás mirando el arca? ¿A dónde estás poniendo tu atención? ¿En dónde estás poniendo tu energía? Porque si te obstinás con las circunstancias, con lo difícil que parece, te vas a quedar siempre en la orilla y no vas a poder avanzar. Sin embargo, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la presencia de Dios, Él hace posible lo imposible. Él hace posible lo imposible. Quizás estás esperando que Dios cumpla esa promesa que te dio para tu familia, para tus hijos. Tal vez Dios te dio un llamado en tu corazón y te dijo, yo voy a hacer esto y esto con vos y quiero usarte en tal área, quiero usarte de determinada forma, de determinada manera y vos por tus medios estás tratando de provocar el cumplimiento. Déjame decirte que no es por ahí el camino. Déjame decirte que esa no es la manera. Empezá a poner tu mirada en el arca. Empezá a poner tu mirada en lo que Dios puede y quiere hacer y Él va a abrir camino solo. No necesita de tu ayuda, no necesita de tu intervención, necesita de tu atención. Amén. Entonces, lo primero que necesitamos es poder tener a Dios delante. Y hay algo que es muy importante que Josué les dice al pueblo. Y está en el versículo 5, dice,
Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. ¿Qué les dijo que hicieran? Que se santifiquen, que se santifiquen. Y qué importante es este punto. No porque el otro no lo fuera, claramente. Pero qué importante es lo que nosotros hacemos también, ¿no? Les dice que se santifiquen porque Jehová al día siguiente iba a hacer maravillas. ¿Y qué es santificar? Santificar es hacer algo santo, es purificarlo, es consagrarlo, es dedicarlo. Podríamos decir que es como limpiarlo, separarlo para un propósito específico. El pueblo de Israel no iba a entrar en cualquier lugar, iba a entrar a la tierra prometida, y que se santificaran era de alguna manera rendirse y entregarse de manera total a Dios, entregarse a la voluntad de Dios. Ellos no sabían cómo iban a cruzar ese río. Entonces dijeron: Señor, yo no sé cómo vos lo vas a hacer, todavía no tenemos mucha noción de lo que va a ocurrir mañana, pero queremos estar preparados. Y a veces a nosotros nos ocurre, al menos a mí, hablo por mí, que quiero tener control sobre todas las cosas, que quiero saber qué es lo que va a pasar. Quiero conocer todo, quiero conocer los detalles, quiero saber cómo Dios va a proveer, cómo Dios se va a mover, cómo Dios va a obrar. Y la verdad es que muy pocas veces voy a poder saber todas las cosas. Muchos esperan ver para luego santificarse. Muchos esperan recibir para luego entregarse. Y en realidad es al revés. Necesitamos primero santificarnos, consagrarnos, entregarnos, para luego poder recibir las maravillas que Dios va a hacer. Y quiero que digas conmigo: el Señor va a hacer maravillas en mi vida. Amén. Él lo va a hacer. El Señor ya había dicho que iba a obrar en favor de su pueblo, que iba a hacer posible lo imposible. Pero había un precio, había un costo. Por eso quise ponerle este mensaje: el precio de cruzar el Jordán, porque el Señor iba a hacerlo. Pero había una parte que le correspondía a la gente, que le correspondía al pueblo, y era santificarse, que ellos se entregaran totalmente a Dios y a su voluntad. El pueblo necesitaba identificar a Dios como su único Señor, como su único Salvador. Ellos necesitaban quitar el pecado y toda falta, toda falla de su vida y estar aptos delante de la presencia de Dios. Para que algo sea santificado, necesita ser separado, apartado. Y vemos allí en la palabra, por ejemplo, que el monte Sinaí fue un lugar que era santo, era el lugar en donde Moisés recibe la ley, y era un lugar de encuentro, era un lugar en donde Moisés iba y tenía tiempos con el Señor, donde allí le fueron reveladas la ley, como recién decíamos, y él no usaba ese lugar, ese espacio para cualquier otra cosa. No era un lugar de diversión, no era un lugar donde Moisés fuera y aconsejara a la gente, donde iba y se tiraba una siestita cuando estaba cansado de la gente. Era un lugar santo, era un lugar de encuentro, era un lugar que estaba separado para un uso exclusivo. Qué maravilloso es eso, ¿no? Vemos entonces que el Sinaí fue un lugar que fue santificado, también el templo en Jerusalén. Mirá lo que dice 2 de Crónicas 7:16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fue un lugar consagrado para la adoración. Fue un lugar que no se usó con otros fines, que no se usó con otros propósitos, sino para que el nombre de Dios fuera exaltado. Incluso en Juan 17:19, Jesús habla de sí mismo y dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús le dijo que no al pecado.
Jesús decidió santificarse a Él mismo por vos y por mí. Por vos y por mí. Él dijo, yo vine a esta tierra y Él sabía su propósito. Él sabía por qué estaba en medio de la gente. Y dijo, yo me voy a santificar. Yo tengo que estar apartado de lo que el común de la gente hace. Yo no puedo tener la misma conducta. Yo no puedo manejarme de la misma manera. Porque yo sé para qué vine. Y se santificó a sí mismo. Y Dios resaltaba esa palabra en esta semana en mi vida. Y creo que el Señor en este tiempo nos está llevando a un nuevo nivel de santificación. A veces vamos corriendo detrás de las bendiciones de Dios, pero nos olvidamos que hay un precio que pagar. Nos olvidamos que el Señor merece que vos y yo podamos santificar nuestra vida, que no vivamos como el común de la gente, que no vivamos como la media, sino que estemos un paso más arriba, un paso más adelante. Y no lo digo desde un lugar egocéntrico, ni de un lugar como de no, nosotros somos mejores personas. No, no, no. Tiene que ver con la entrega de nuestro corazón, tiene que ver con nuestros principios, tiene que ver con nuestros valores. Juan 17:17 dice, tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Y es a través de la palabra que nosotros somos limpios, que somos santos. Cuando leemos la palabra, la masticamos y la ponemos en práctica, es allí que el Señor puede ir trabajando en nuestro corazón. Y vamos muriendo a nosotros mismos, a nuestros deseos humanos, a nuestra naturaleza pecaminosa, para apartarnos para Él. Y como consecuencia de esa santificación, viene el cumplimiento de las promesas, vienen las bendiciones, vienen las oportunidades. Pero no es al revés. No, si el Señor hace, ¿vieron esa gente que dice, si el Señor hace este milagro, yo voy a vivir todos los días de mi vida para Él? Quizás todos hemos hecho esa oración en algún momento, ¿no? Si Dios hace este milagro, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos. Voy a abrir un grupo Nexo. Y parece que queremos negociar con Dios, ¿no? Señor, si vos haces esto, mi respuesta va a ser entregarme. Si vos me das tal cosa, mi respuesta va a ser vivir para vos. Y me imagino a Dios. Ya me van a hacer meme los chicos, ya lo sé. No, es al revés. ¿Querés que Dios haga en tu vida? Santifica tu vida, santifica tu corazón. Rendite por completo a Él. Y la consecuencia de eso va a ser la bendición de Dios. Va a ser el cumplimiento, el poder llegar a esa tierra prometida. Primera de Pedro, y ya con esto voy cerrando, 1:13. Mirá lo que dice el apóstol Pablo acá. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué maravilloso! Sed santos, dice, porque yo soy santo. Jesús nos dio ejemplo. Jesús nos mostró cuál era el camino. Jesús nos mostró cuál era la manera. Y no es casualidad que Josué les haya dicho, santifíquense,
Porque ese es el orden en el que funciona. Ese es el verdadero orden de prioridades. No que Dios te bendiga y que tu respuesta sea, bueno, ahora que Dios hizo, porque el día de mañana vas a tener otra necesidad u otro capricho y vas a volver a querer a negociar de la misma manera. Bueno, Señor, dale, si querés que siga, dale, ahora media pila con esta, ponete la 10. Y no es así. Cuando de verdad entendemos que Dios espera que nosotros seamos santos, lo hacemos más allá de lo que Dios pueda hacer. Pero Dios es tan bueno, es tan maravilloso, es tan fiel y es tan bondadoso que Él va a cumplir cada una de sus promesas en tu vida. Dios no es un Dios que miente. Dios no es un Dios que se olvida de lo que dice, que se olvida de lo que habla. Pero muchas veces somos nosotros, así como el pueblo de Israel, que por dar vueltas en nuestros mambos, en nuestra incredulidad, en nuestras cosas en general, somos los que retrasamos el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros. Quizás sea momento de que dejes de poner tu atención en la promesa y que empieces santificándote, que empieces diciéndole, Señor, yo quiero estar apartado de todo aquello que busca separarme de vos, de todo aquello que busca robar mi atención, de todo aquello que busca, Señor, que yo quite mi mirada del arca y mire a otro lugar, a otras cosas. Señor, vos sos mi prioridad, vos sos mi centro, vos sos lo más importante. Y solamente quiero seguirte a vos. Y estoy dispuesta a pagar el precio. Estoy dispuesta quizás a cerrar puertas en mi vida. Estoy dispuesta a cambiar conductas, a transformar hábitos, a dejar de pecar una y otra vez en las mismas situaciones. Y que si tengo que pedir ayuda, lo pueda hacer. Porque eso es santificarnos. Eso es santificarnos. Es decir, no voy a seguir haciendo las mismas cosas que hacía. Quiero ser cada día mejor para Él. Quiero estar preparada. Quiero estar apartada para Él. Y creo que esa es una invitación que el Señor nos hace. Y digo invitación porque Dios no te obliga. Porque Dios nos da la posibilidad de elegir y de tomar las decisiones que consideremos mejores quizás. Pero creo que la mejor decisión que podemos tomar es decir, Señor, me voy a santificar. Señor, voy a obedecer lo que tu palabra dice. Voy a estudiarla, voy a meditar en ella y voy a dejar que esta palabra provoque cambios en mí, que me hagan cada día ser más como vos. La santificación es un camino de acceso a las conquistas. Los planes de Dios para tu vida no vas a alcanzarlos solo con sueños e ilusiones. Van a requerir de acción de tu parte. Van a requerir de que des pasos concretos. Y van a requerir de una entrega total y absoluta. Y yo creo que no hay limitaciones cuando decidimos apartarnos para Dios. Y como decía antes, si Él abrió el río para que el pueblo cruce, también puede abrir el río para vos. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar ese precio. Si estamos dispuestos a poner de nuestra parte. El pueblo de Israel logró cruzar, logró llegar a esa tierra prometida, pero tuvieron que hacer esas dos cosas: santificarse y no sacar su mirada de la presencia. Santificarse y no sacar su mirada de la presencia. Tal vez hoy estés buscando llegar al otro lado para conquistar áreas de tu vida, sueños, proyectos. Yo te animo a que pongas el foco en el hoy. Mañana Dios va a hacer maravillas. Mañana Dios va a hacer maravillas, porque Él ya prometió.
entonces va a cumplir. Pero enfócate en el hoy. ¿En qué tenés que hacer vos hoy para que mañana puedas disfrutar de lo que Dios va a hacer? Para que mañana puedas disfrutar de esas maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Prioricemos qué es lo que nos toca hacer en este momento. Y no menospreciemos la santificación. No le restemos importancia. Porque de verdad el Señor abre camino cuando ve personas rendidas, entregadas y consagradas. Me gustaría animarte a que puedas ponerte de pie y que puedas cerrar tus ojos. Y si querés decirle que sí al Señor, me gustaría que puedas acercarte. El altar está abierto y que como un acto de fe puedas venir aquí adelante y decirle: Señor, yo quiero santificarme para vos. Señor, yo hoy quiero tomar esta decisión de decirte que sí. Señor, yo hoy quiero tomar esta decisión de apartarme para vos. El altar está abierto para todos aquellos que quieran venir acá y decirle que sí al Señor. Señor, gracias porque vos nos mostrás cuál es el camino, cuál es el modo correcto. Señor, y si bien anhelamos ver las bendiciones que vos tenés para nosotros, si bien nosotros anhelamos, Señor, ver el cumplimiento de tus promesas, Señor, hoy entendemos y somos conscientes del precio que debemos pagar. Señor, y es un precio que trae bendición a nuestra vida, es un precio que trae añadidura a nuestra vida. Señor, perdónanos si quizás hemos estado poniendo nuestra atención y nuestro foco en las circunstancias, en lo difícil que parece. Si quizás, Señor, tratamos de encasillarte dentro de nuestra realidad, dentro de nuestros pensamientos, dentro de lo que nosotros consideramos que debería ser, y no estuvimos viendo el arca que va por delante. Señor, oramos para que vos seas quien guía nuestros pasos. Oramos, Señor, para que no nos movamos si vos no vas delante nuestro. Decirle: Señor, perdóname si quizás quise hacerlo a mi manera. Perdóname, Señor, si quizás quise ayudarte. Señor, hoy quiero hacer lo que a mí me corresponde, lo que vos estás esperando que yo haga. Y quiero dejar que vos seas Dios en mi vida, que vos abras las aguas como solamente vos sabes hacerlo. En lo que a nosotros respecta, Señor, queremos santificarnos para vos. Queremos limpiarnos, separarnos. Queremos quitar toda impureza, todo pecado, toda conducta equivocada. Señor, queremos dejar que tu palabra provoque cambios radicales en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra mente. Y quisiera que ahí en tu lugar puedas quizás poner tu vida a cuentas con Dios, porque ese es el principio para empezar a santificarnos, el poder reconocer nuestros pecados, nuestras fallas y decirle: Señor, yo ya no quiero más esto. Señor, me quiero santificar hoy porque sé que voy a ver maravillas mañana. Sé que voy a ver maravillas mañana, pero hoy estoy dispuesta a pagar el precio. Hoy estoy dispuesta, Señor, a ya no mirar en dirección equivocada, sino en mirar el arca, en mirar tu presencia y en santificar mi vida para vos. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios.
Espíritu Jesús.